Bien, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Estoy No, debutando en esto de Instagram Live. Esto. hay que ir como adaptándonos a todo. La verdad Es que cierto, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. sí, la agradecida soy yo, Moni, porque la verdad que es un placer poder compartir este espacio contigo. Y todos vamos a tener el gusto de escucharte y seguro salir fortalecidos de esta charla. Eh, para, Bueno, pre- ojalá. sí, para presentarte un Espera que me poquito, estoy hoy acomodando. estuve... Ahí va, ahí va. Estaba Dale, acomodando un vos, poquito porque. Ahí va. Bien, perfecto. buenísimo. Te escucho. Soy todo Bien, oídos. que hoy hice como una introducción de un poquito hablando de vos, de tu experiencia, de tus conocimientos, y eso lo subí en una historia como para ir introduciéndote. Y ahora es decir que, Ujú. bueno, Mónica Migdal, ella es psicóloga, es terapeuta cognitivo-conductual, tú corregime, Moni, en cualquier cosa. Mónica imparte talleres, Ok. seminarios en empresas, también propone ella sus talleres súper interesantes, y yo tuve el gusto de participar el año pasado en un seminario que ella dio sobre inteligencia emocional. La verdad que lo disfruté muchísimo y me quedé con muchos conocimientos y herramientas que hasta el día de hoy aplico. Así que, nada, me parecía súper lindo charlar contigo en estos días de cuarentena. Está bien, cómo no, al contrario, yo, la agradecida soy yo de poder acercarme a toda esta enorme cantidad de gente que sé que te está siguiendo y que te sigue habitualmente por Instagram, y también espero poder aprender también de ti, porque como bióloga molecular y conocedora mucho mejor que yo de la parte más científica del cerebro, cosa que me apasiona y ojalá pueda aprender, y tú también nos puedas quizás dar algún aporte de lo que yo pueda hablar desde el punto de vista más emocional, pero que obviamente está muy directamente vinculado y de ahí surge, ¿verdad?, de lo que está pasando dentro de nuestro cerebro. Así Exacto. que estoy abierta a todas las preguntas. Bueno, Moni, vamos a empezar como hablando en estos tiempos, ¿sí? Donde podemos estar pasando como por muchas emociones, ¿no? Incluso miedos e incertidumbres, y que eso nos afecte un poquito internamente. El título de esta charla son tips y herramientas que podamos aplicar en estos días, que podamos como agarrarnos de eso para mantenernos lo más presentes posibles. Y nada, abrimos el espacio y te queremos escuchar a vos. Bueno, a ver, vamos a intentar responder a tu pregunta. Dale. Es cierto, y tú nombraste tres de las emociones que yo creo que son las más, digamos, las que más fácilmente estamos identificando desde que comenzó esta emergencia sanitaria, ¿verdad? Después se fueron tomando determinadas medidas, como después, bueno, la cuarentena voluntaria en nuestro país es voluntaria, a diferencia de lo Ujú. que ha ocurrido en otros países. Y obviamente cuando llegó y rompió de alguna manera todas las estructuras y las rutinas que teníamos establecidas. Y nos obligó de alguna manera a empezar a tener que cambiar muchos de nuestros hábitos. Tuvimos que cambiar nuestras rutinas, por ejemplo, de trabajo. Tuvimos que cambiar hasta la forma en que podíamos o no, hasta ese momento, saludarnos cuando podíamos estar de repente compartiendo con alguien, ya el saludo ese del abrazo, no, no, para un poquito, ¿no? Empezamos con el codo y hoy ya te veo y a la distancia cuando puedo ver a alguien. ¿Ah? Tal cual. Entonces, yo creo que sí, que esto ha sido realmente un desafío frente a lo desconocido, porque, a ver, nadie sabía nada de esto, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Y como yo digo, irrumpió de golpe y no nos pidió permiso para entrar, ¿tá? Pero se metió, se metió como por un tubo. Entonces, de ahí nuestro desafío de poder ver cómo nos vamos a ir acomodando y cómo estamos todavía tratando de acomodarnos en esto que yo también he llamado como una especie de, creo yo, de paréntesis. Tuvimos que abrir de alguna manera un paréntesis que todavía no sabemos cuándo lo vamos a cerrar. Lo que sí me queda claro es que tuvimos que de alguna manera ir adaptándonos a una especie de nueva normalidad. Es un concepto que yo vengo manejando desde inmediatamente de que se declaró la emergencia sanitaria, conversando con colegas mexicanas. Ellas también me decían lo mismo: Mónica, estamos frente a una especie de nueva normalidad
porque algunas cosas que eran normales en nuestra vida, hoy ya no son tan así, o las tenemos que ir acomodando de una manera diferente. ¿Tá? Entonces, bueno, nos encontramos con todo eso, y como tú decís, la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, que son, digamos, emociones esperables, adaptativas de alguna manera. El tema siempre es, y tú de eso también conoces bastante, el tema es las dosis, ¿verdad? De esas sensaciones. Cuando esas dosis ya no puedo controlarlas, ya empiezan a aumentar a un nivel que puedan llegar a desbordarme, y que yo siento que de repente no tengo los recursos para poder afrontarlo y manejarlo de una manera lo más adecuada posible. Entonces, este es un poquito el escenario con el que nos encontramos, y hay dos cosas que me parece también importante. Una vez que se estableció esto de la cuarentena voluntaria, el quedarte en casa, ¿no? El tener que lavarte las manos cada rato, como decíamos hoy, la forma de saludarnos. O sea, hubo muchas cosas que nos dijeron cómo hacerlas, y hubo muchas cosas que no podíamos hacer más. No te puedes juntar más con tus amigos, no puedes participar de una reunión, no puedes ir a escuchar algo de música, no puedes ir al cine. O sea, eran muchos no, 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 no. Entonces ahí la gente, yo creo que al principio hubo una sensación de como que uno terminó parándose en una especie de zona de miedo, ¿tá? Y que el riesgo era que eso nos llegara a paralizar, porque era tantos no, que hubo gente que hasta que inclusive en el comienzo llegó a sentir pánico, ¿tá? Y como ejemplo de eso doy ese fenómeno que se dio de mucha gente de salir rápidamente a copiar alimentos, ¿tá? Yo creo que por suerte ya a esta altura hemos podido corrernos de esa zona de miedo. Esa es un poco lo que yo aspiro y, digamos, el deseo de todos, ¿no? Y ahora vamos a ver hacia dónde nos podemos ir corriendo, y ahí está lo que tú planteabas también del nombre de la charla, o sea, cómo transitar esta pandemia, esta cuarentena, y de última poder salir fortalecidos, ¿no? Que esto sea una oportunidad de crecimiento también para todos. Entonces Exacto. yo te decía todos esos no que aparecieron, vistes, al principio, y que de repente quedamos como medios paralizados, y cómo nos acomodamos. Bueno, ahora no puedo ir a trabajar, pero no, pará. Mi estructura del cerebro, y en esto corregime a ver si lo estoy diciendo exactamente así, A ver. se supone que siempre tengo que levantarme e irme a trabajar, y ahora me dicen, no tenés que ir a trabajar, tenés que quedarte en tu casa. Y lo mismo ha ocurrido, de manera, yo creo que es un aspecto que a mí me preocupa, es con los niños, ¿verdad? Se supone que todas las mañanas tenían que levantarse para ir a la escuela, y ahora les dicen, no, a la escuela no podés ir. Vamos a empezar a hacer algo diferente, vas a empezar a tener clases, pero en casa. Entonces, imagínate la cantidad, ¿verdad?, de aspectos que uno ha tenido que ir acomodándose, y que hemos tenido que necesariamente apelar a nuestra flexibilidad para poder justamente ir adaptándonos. Entonces, una de las primeras cosas que tú hablabas, qué herramientas, ¿verdad?, para ya poder empezar a conversar sobre las herramientas. Una de las cosas que yo creo que son muy importantes en esto de que no puedo elegir, ¿ah? Porque sentimos de alguna manera esa sensación de como que no puedo elegir qué quiero hacer o cómo lo quiero hacer. Entonces yo lo que sugiero como primera cosa es poder pararnos no en todo aquello que no puedo hacer, ¿tá? Sino porque eso ya está claro, ya me lo dijeron, lo repitieron muchas veces, ya el mensaje me quedó clarísimo, sino pararnos en todo aquello que sí puedo hacer, que sí puedo elegir, porque hay cosas que yo puedo hacer y hay cosas que yo puedo elegir. Y esto lo uno con el concepto de qué cosas yo no puedo controlar porque no dependen de mí. Ujú. Cuando estoy adentro de mi casa, por ejemplo, ¿ah? Por decir algo. Entonces yo creo que es muy importante poder pararnos más en el lugar de justamente de lo que sí puedo. ¿Ah? Puedo sí establecer cómo va a ser mi rutina. Sí puedo elegir qué quiero compartir, por ejemplo, con la gente con la que estoy viviendo o conviviendo en estos momentos. Entonces, a mí me parece que es muy importante correrse uno del lugar, no de lo que no, sino de lo que sí puedo hacer. No de aquello que no puedo controlar,
y sí de todo aquello que sí de alguna manera puedo controlar. Está claro que, por ejemplo, no puedo controlar o no depende de mí, o sea, esa pregunta que muchas veces, seguramente muchos se han hecho, ¿no? Y yo también, obviamente, de por qué ocurrió esto, por qué una pandemia, por qué llegó al Uruguay, cómo no me enteré, ¿verdad? Todas esas son preguntas de por qué, que de alguna manera no me permiten avanzar hacia ningún lado porque realmente no tengo la respuesta. Y puedo llegar a caer en una especie de círculo vicioso que lo único que hace es paralizarme. Entonces, yo creo que justamente una de las cosas que, como decíamos, tratar de ver aquello que sí depende de mí, que sí puedo controlar, ¿verdad? Entonces, parte de eso tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿tá? Con la longitud de mi pensamiento, de aquello que yo me digo frente a una situación. Y vayamos ya directamente a partir de acá a una de las herramientas que nos pueden ayudar a transitarla, a salir fortalecidos de esta experiencia y en especial a ver si podemos lograr soltar un poquito de ese miedo y esa desesperanza que puede llegar a atraparnos, ¿verdad? En esta situación. Una de las cosas que para mí es muy importante que tenemos que hacer y es cuidar muchísimo nuestro discurso interno. Yo hago así, y mis pacientes y toda la gente que trabaja conmigo ya me conoce. Discurso interno, mi diálogo interno, la película que me hago, a veces yo digo la manija que me doy sobre determinadas cosas. Eso es muy importante, porque de acuerdo a ese diálogo interno que yo tengo, ¿verdad? A partir de un hecho, o a partir de lo que está pasando, es como yo me voy a sentir. Y de acuerdo a cómo yo me siento, ¿verdad? Es lo que yo voy a hacer. Entonces, de ahí la importancia de poder cuidar mi discurso, mi diálogo interno. Y hay dos frases que me parecen claves en este aspecto. Una es la siguiente, que no se trata de lo que pasa, sino que se trata de lo que yo hago con lo que está pasando. O sea que no es lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que está pasando. ¿Bien? No se trata de lo que está sucediendo, sino de lo que yo me digo sobre lo que está sucediendo. No nos olvidemos que en tiempos de cuarentena, ¿verdad? Aumenta 6 veces más el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Nos comunicamos con nosotros mismos 6 veces más. Entonces, de ahí la importancia de poder cuidar justamente cuál es ese diálogo, cuál es ese discurso interno que tengo conmigo. Seguimos por ahí, sigo nomás, mira que si no yo sigo charlando, yo sigo hablando. Yo estaba así como en un tubo escuchándote y sigo ahí. Tú dime. Por eso me interrumpo. Nada, sí, está clarísimo que nos estamos como autohablando mucho y cómo hacemos para controlar lo que podemos controlar, que es eso de lo que nos decimos a nosotros mismos. Bueno, de allí la importancia, como yo te decía, el concepto de longitud de pensamiento, ¿verdad? A ver si yo si te doy 2 o 3 herramientas más, a ver si las podemos decir, y de ahí sacar un poquito algún tip, alguna sugerencia de cómo controlar esto que está acá. Hay otro Bien. aspecto que es el tema de, digamos, le hemos estado llamando dieta mental. O sea, ¿a A qué me ver. refiero? A qué es lo que estamos consumiendo en estos momentos. Consumir, si lo pensamos en términos de alimentación, ¿verdad? Está clarísimo, ¿verdad? Que yo, o sea, trato de alimentarme de manera saludable, o hay momentos en los cuales me estoy alimentando con, vamos a decirle, chatarra. Entonces, por un lado tengo comida saludable o comida, digamos, denominada chatarra. Entonces, Bien. ese concepto lo tenemos mucho más integrado y mucho más claro, ¿verdad? El de la Ujú. alimentación desde ese punto de vista. Entonces, ¿de qué estamos hablando en estos momentos cuando digo dieta mental? Que yo tengo la posibilidad de elegir, y ahí tenemos otra cosa más que depende de nosotros y podemos controlar, si yo quiero Ujú. consumir proteína mental o si yo quiero chatarra mental. ¿Tá? ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Por ejemplo,
muchas veces creo que a lo largo de este mes y medio, ya que estamos transcurriendo desde la emergencia sanitaria, eh, por supuesto que hemos estado en grupos de WhatsApp y de información que llega y que va, y a veces tenemos algunas personas que de repente con la mejor intención, cuidado, toda la información o cuando dialogamos con ellas, solamente están enfocados, todo lo que dicen está enfocado en lo catastrófico y lo dramático de la situación. Y eso termina siendo una especie de consumo chatarra, en el sentido que no me aporta y no me ayuda a nada. De ahí que necesito cosas saludables, de ahí que necesito proteína mental. Entonces, ahí vamos viendo algunas cosas que yo sí puedo controlar, ¿verdad? Y ahí también lo que decíamos de la longitud de mi pensamiento, ir como que agregándole cosas, ¿verdad? Y que esas de alguna manera van a terminar boicoteándome, ¿verdad? O sea, yo puedo elegir qué quiero y qué no quiero consumir. Otro elemento muy vinculado a esto es el tema, por ejemplo, de la sobreinformación. La necesidad de cuidar eso. ¿Por qué? Quizás ahora está un poquito más controlado, por lo menos es la percepción que yo tengo, ¿tá? Desde que estoy trabajando desde el 13 de marzo. Pero ¿qué ha pasado? Al principio había como la sensación que si yo estaba en el minuto a minuto, digamos, de la información y todo el tiempo sabía lo que estaba pasando, eso me iba a dar mucho más control y por lo tanto eso me iba a calmar mucho. Sin embargo, y paradójicamente a eso, ¿tá? Lo que nos generaba era muchísima más ansiedad. A ver, hice el experimento, yo misma agarré, que tengo Twitter, y dije, bueno, me voy a dedicar 5 minutos exclusivamente, ¿verdad?, a seguir todo lo que está surgiendo en Twitter sobre el tema del coronavirus. Todo, todo, todo. Noticias que son adecuadas y noticias que de repente no son tan reales, y de todo el mundo. En 5 minutos, yo les puedo asegurar que mi nivel de ansiedad empezó a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Ah? Entonces dije, ok, ya está, hasta acá llegamos, Mónica. Entonces, de ahí lo que yo sugiero, tener mucho cuidado con ese aspecto, porque además el teléfono ha pasado a ser un foco de ansiedad. Es un gran, digamos, estresor en estos momentos si no lo manejamos de manera adecuada, ¿verdad? Porque, por eso esto que decía, ¿no? Los WhatsApp, los grupos y la cantidad de información y todo el tiempo los informativos, esto y lo otro. Entonces, si no logro cierto filtro, y eso también es parte de lo que sería consumir cosas chatarras, porque no me están aportando, no me están ayudando, ¿verdad? Y corro el riesgo de que eso pueda desbordarme y aumentar, como te decía recién, mi nivel de ansiedad y, por supuesto, mi temor y mi nivel de estrés, ¿tá? Que es otro de los elementos que me parecen que son importantes en estos momentos. Entonces, fíjate lo que tenemos. Discurso interno, dieta mental, qué puedo controlar y qué no puedo controlar, cuidar un poquito o evitar esta especie de sobreinformación. Otro elemento importante que tiene que ver con esto que decíamos al principio. Mi rutina se cayó, ¿tá? Tuve que empezar a armar otras nuevas. Yo, por supuesto, y mi familia, y mi entorno. Entonces, frente a eso, una de las cosas que más sugerimos es establecer nuevas rutinas, ¿tá? Tengo que establecer una rutina nueva, no hay duda, porque o cambió que yo tengo que trabajar desde mi casa, o tengo que ir unos días sí, otros días no a mi casa, no puedo ir al club a hacer ejercicio, no puedo juntarme con mi amiga que siempre voy los miércoles a tal hora a tomar un cafecito, ¿tá? No puedo ir a lo de mis padres a almorzar el domingo al mediodía, o sea, me cambiaron todo. Entonces, de ahí la necesidad de poder establecer una nueva rutina. Cuidado, no solamente los padres, sino también es toda la familia, porque los hijos también lo necesitan, ¿tá? Y yo creo que en toda rutina tienen que haber 4 momentos, ¿tá? Tiene que haber un momento de repente para estudiar o para trabajar, depende de la edad, por supuesto, y la responsabilidad, con un horario de comienzo y un horario donde yo sé que termino, cierro, porque si no se me van a empezar como que a confundir los horarios y las actividades. Una de las cosas que yo más he recomendado es que cuando uno se levanta,
hacer de cuenta que me voy a trabajar o hacer de cuenta que me voy a estudiar. Porque si yo adopto, estoy en mi casa, total, igual nadie me ve, sigo de camisón, sigo de pijama, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, y ahí yo me empiezo a preocupar, ¿tá? Porque ahí, como yo te decía, se puede llegar a desfigurar un poquito dónde están los límites de los horarios, y es un riesgo que puede generarnos en el correr de los días desmotivación, ¿tá? Y de ahí puede llevarnos a otros riesgos más en lo que tiene que ver de aumentar quizás mi malestar emocional. Claro. Entonces teníamos un momento de trabajo y de estudio, ¿verdad? Después, un momento importantísimo que tengo que tener y buscar, aunque yo viva en un espacio pequeño, un espacio y un tiempo exclusivamente para mí, para hacer algo que a mí me gusta, que me hace bien. No importa lo que sea, es válido todo, ¿tá? Después poder tener un tiempo exclusivo para compartir con quienes estoy conviviendo. ¿tá? Que no solamente es compartir el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena, no. Un tiempo de recreación, de si cocinamos juntos, y gente de todas las edades que han vuelto a jugar a las cartas, por decir algo. ¿tá? Una otra vez estaba hablando con una señora de 70 y pico de años y me dice, con mi marido volvimos a jugar algunas cosas que hacíamos de novios, me dice. Nunca habíamos vuelto, bueno, yo creo que se trata un poquito de apelar obviamente a la creatividad y a lo que cada uno le gusta. ¿tá? Y después es necesario tener un momento, y ahí voy a un punto importantísimo, que es el poder reforzar, ¿verdad?, los vínculos sociales. Se ha hablado mucho de aislamiento social, y yo creo que no es adecuado. ¿Por qué? Yo creo que en lo que estamos es en un distanciamiento físico de las personas. Eso no significa que yo haya cortado mis vínculos sociales. ¿tá? Sí, distanciamiento físico, sí, es cierto. Entonces, de ahí la necesidad de poder reforzar precisamente los vínculos sociales, solo que de una manera diferente. Ni mejor ni peor. Y en este caso, está claro que la tecnología nos ha ayudado un montón. ¿verdad? Sí. Se sugiere por eso muchísimo la videollamada, ¿por qué? ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos lo veo al otro. ¿tá? Esa cosa de no Claro. pasar tanto tiempo, ni siquiera te veo la cara. Y yo en esto me he acordado muchísimo, ¿sabes? Y esto seguramente tú también lo conoces, que es como que tenemos que traer o ensayar mucho, ¿viste? Cuando tenés amigos que viven en otros países o familia, ¿tá? Y que en estos momentos yo creo que tenemos que traer mucho de lo que aplicamos hoy por hoy gracias a la tecnología. Estamos muy acostumbrados, me parece, de que si tengo gente amiga o familia que vive en otros países, hago mucho esto de videollamada. Sí, es Acompaño, la cierto. otra vez me decía, ¿no? Me decía una señora, yo vivo muy lejos de donde vive mi mamá, que es una señora mayor acá en Uruguay. ¿Y qué hago? Dice, cuando voy al supermercado, generalmente voy con el celular y vamos charlando y le voy mostrando. O sea, que esa cosa que estábamos acostumbrados a hacer es ahora donde se ha potenciado mucho y la Es cierto. necesitamos, ¿verdad? Sí, Entonces ahí tenés sí. algunas cosas que me parece que son muy importantes a cuidar, ¿verdad? Como herramientas para poder transitar de una manera, de la mejor manera posible. Es Tal cierto, cual. hablamos de convivencia, ¿verdad? Forzada, y alguien me dijo, bueno, pero la gente que vive sola, Mónica, digo, ¿sabés qué? Tenés razón. Se está dando, obviamente, una especie de soledad forzada. Y ahí es donde tenemos que cuidar muchísimo esto de reforzar los vínculos. La otra vez dando un taller, se me ocurrió poder hablar, tomando un poquito El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, Ujú. el concepto de, bueno, el amor en los tiempos del coronavirus, ¿no? Pero El tema de la convivencia en la casa. sí, ¿Por qué? ¿Qué pasa? En esta situación eh, pueden llegar a salir lo mejor de nosotros, como hemos visto, ¿verdad? Empatía, solidaridad, flexibilidad, pero también corremos el riesgo de que pueda salir lo peor de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que también hay que entender que podemos tener momentos o días buenos y días no tan buenos,
que pueden haber determinadas quizás discusiones, pero entenderlo en qué contexto se están dando. Y yo sugiero muchísimo, justamente para la convivencia, poder estar mucho más centrados y focalizados en el momento, en el presente, en el hoy, ¿verdad? En el aquí, en el ahora. ¿tá? Porque si no podemos tender a confundir en esta convivencia en la que estamos, que algunos hechos se pueden confundir que puedan ser más producto de repente del cansancio o del fastidio o porque estoy tanto tiempo adentro, ¿verdad? Y eso me genera mucha ansiedad. Entonces, tener mucho en cuenta la situación, el contexto en el que se está dando, ¿verdad? Por eso me parece importante que en las familias se puedan, por ejemplo, primero que nada, anticipar estas cosas, ¿tá? O sea, que se puedan poner de acuerdo, bueno, cómo nos vamos a organizar, qué roles vamos a tener, capaz que hay que repartir roles que antes no se daban. Funcionado. ¿tá? Me parece que esa es una forma también de colaborar con esto de mejorar de alguna manera la convivencia, que me parece que es como muy importante. Y también otro elemento, viste que nos pasa que muchas veces tendemos a creer lo que el otro está necesitando, en esta situación y en otras de la vida también. Entonces nos adelantamos muchas veces, ¿verdad? Y les decimos, bueno, tenés que hacer tal cosa, te va a ayudar esto, hacer tal otra. Y yo creo que este es un momento clave y maravilloso para desarrollar nuestra escucha activa. Escuchar lo que me está diciendo la otra persona. No adelantarme, no evaluar, no juzgar. Porque a partir de eso yo puedo, digamos, entender mucho más lo que el otro está necesitando. Y de ahí una pregunta que yo utilizo desde hace muchos años y que aprendí de un profesor en el hospital, en el área de psicología médica, que es preguntarle al otro en qué te puedo ayudar. Creo que este es un momento ideal para utilizar ese tipo de pregunta. Porque si no damos por hecho un montón de cosas y el otro de repente está necesitando otras. Y ahí es donde se puede generar una especie de conflicto. No me olvidé lo que tú me decías, me preguntabas, Sabrina, ¿cómo hago con mis pensamientos, Mónica? ¿Cómo hago para manejarlos? Ok, el primer paso, diríamos, es, porque yo sé que hay pensamientos que son automáticos, Mónica, no vas a decir que puedo elegir todo lo que quiero pensar, no, yo sé que no, ¿tá? Yo sé que a veces son automáticos y que me cuesta, ¿tá? Entonces, Sí. yo lo que, y que se alimentan, ¿verdad? De nuestras creencias, ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que poder estar muy atento a cuáles son esos pensamientos, tratar de identificar, ¿verdad? ¿Qué me estoy diciendo? Y ver si eso que me estoy diciendo sobre un hecho, ¿verdad? Lo acepto, me parece que es adecuado, lo integro y de repente no me genera ningún malestar, o tengo la posibilidad de cuestionarlo. ¿tá? Si me está generando un malestar, hay algo que estoy sintiendo que, digo, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? Para un poquito, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí revisar lo que me estoy diciendo y cuestionarlo, a ver si se ajusta o no la realidad. Porque en estos momentos lo que se está dando mucho es esa especie de como de sobredimensionar mucho las cosas, dramatizar cuando a veces, si no lo ajusta a la realidad, no es tan así. ¿verdad? Entonces, cuidado, no estoy negando lo que está ocurriendo, por favor, esto es absolutamente, estamos en medio de una crisis, no hay duda, pero sí tengo esa posibilidad de cuestionar de ese tipo de pensamientos y ver si se están ajustando a la realidad o cuánto yo le estoy agregando a ese pensamiento, ¿tá? Para que O eso no mismo me cuando termine escuchamos, boicoteando. Dime. claro, que cuando escuchamos un comentario de otra persona o una opinión de esta situación, como que uno ya lo incorpora como una verdad y capaz que no es tu propia creencia de la situación y vibrás como en ese miedo que de repente vino de afuera y lo creíste. Ahí está bueno también como Ok. cuestionarnos lo que creemos nosotros. Yo puedo tomar, ¿te acordás que yo te decía hace un ratito? Es muy importante
lo que yo me digo sobre el hecho. ¿Tá? Yo escucho muchas cosas, por eso yo recomiendo que mi fuente de información sea 1 o 2 al día. Es verdad, Claro. alguien te puede decir, ¿tá? Te pueden decir, no, porque fíjate que no, yo vi que en Ecuador no sabés lo que pasó y seguramente va a llegar acá. El tema es, ¿qué hago con lo que me están diciendo? Volvemos a eso. No se trata de lo que pasa o lo que me dicen, sino de lo que yo hago con lo que me están diciendo. Si yo lo incorporo, como tú bien decís, como una verdad absoluta, o si yo digo, a ver, para un poquito, de Ecuador, yo sé cómo es la situación, déjame ver. Y ahí empiezo a ver si eso se ajusta a la realidad, empiezo a ver otras formas de entender las cosas, para no dejar que eso de repente pase a ser una especie de chatarra mental, ¿verdad? Y dejo que eso me afecte y me genere un malestar que no es lo que yo quiero. Y ahí tú tenés la posibilidad de elegir con lo que viene, qué hago con eso, porque de eso se trata, ¿verdad? No de lo que está pasando, sino de lo que yo hago con lo que está pasando, de lo que yo hago con la información que yo tomo. Mira, te voy a dar un ejemplo que quizás te ayude también y nos ayude a entender más. La otra vez una A ver. persona me decía, vi el informativo, me generó una angustia que no, me quedé sumamente angustiado. Y yo le digo, o sea que viste el informativo y el informativo fue el responsable de que vos te angustiaras. Sí, me dice. Digo, bueno, no, le digo yo. No es así, le digo. ¿Por qué? Porque no fue el informativo lo que a ti te angustió, sino fue lo que tú te dijiste, la interpretación que tú hiciste, el diálogo ese interno tuyo a partir de esa información que tú tomaste. Entonces, cuando empezamos a conversarlo, sí, claro, no, porque dijeron tal y tal cosa y yo ya me imaginé que fíjate que mi primo que no vive acá y que seguramente no va a poder volver a Uruguay, ya él empezó a elaborar su propia película sobre el hecho y de ahí fue que eso le generó una angustia y que en esos momentos dijo, ¿sabes qué? En verdad, mejor no tengo más ganas de repente de seguir, no sé, escuchando música o leyendo algo. ¿Se entiende con ese ejemplo, Sabrina? Sí, clarísimo, clarísimo. Hay algo en ¿Ah? el medio que Entonces, estamos. exacto. Entonces, viste que al principio hablábamos de esa zona de miedo, ¿tá? Que nos puede llegar a paralizar. Yo creo que tenemos la posibilidad, y de ahí de cómo hacemos para salir fortalecidos de esta situación. Ahí La está. zona de miedo que decíamos y que la vinculábamos más al comienzo, aunque sé que hay gente que todavía está parada en esa zona de miedo, porque se trata de algo que uno también tiene la posibilidad de elegir dónde quiero pararme durante esta pandemia. En esa zona de miedo, ¿verdad? Que me genera irritabilidad, que me puede llegar a generar pánico, o me doy la posibilidad de parar, correrme un poquito hacia una zona de aprendizaje, donde yo de repente suelto un poquito el control, donde digo, bueno, a ver, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo en esta situación, ¿verdad? Trato de incorporar y gestionar mi tiempo y, por ejemplo, siempre me digo que no tengo tiempo para aprender algo. Bueno, ahora vos sabés que tengo el tiempo. ¿Por qué no aprovecho para aprender? Y después tengo otra posibilidad, y es que seguir avanzando a lo que le llamamos una zona de crecimiento. ¿Qué significa? Significa poder darle un sentido, un para qué a esta situación que estoy viviendo. De las crisis nosotros salimos dándoles un sentido. Como yo te decía, si nos quedamos hoy en el por qué, me quedo paralizada en la primera zona de miedo. Cuando yo logro transitar hacia la zona de crecimiento, ¿qué significa? Significa que yo le estoy encontrando un sentido, un para qué, ¿verdad? A toda esta situación que estoy transitando. Ya ahí recupero la calma, vivo mucho más concentrada en el presente, ¿verdad? Procuro mucho más esto de tratar de ayudar al otro en esta situación. Tenemos esa posibilidad, ¿verdad? De poder darle un sentido, un para qué. Y la otra vez leí algo que me parecía muy, muy interesante, como un ejercicio, que decían, imagínense que ustedes tienen que dejar un legado para sus nietos de lo que fue esta experiencia de transitar este tipo de pandemia en estos momentos. ¿Qué le dejarían? ¿Cuál sería el legado?
y yo lo traduzco en, bueno, ¿cuál fue el sentido que yo le di a esta situación? ¿Verdad? ¿Qué hice con mi tiempo? Darle un sentido a mi tiempo, ¿verdad? De eso se trata también un poco, poder ir transitando hacia esa zona de crecimiento. Yo no digo que sea fácil, cuidado, ¿verdad? Y lo digo, obviamente, a mí también me pasa, cuando me van cambiando todo el tiempo las pautas en los diferentes ámbitos de trabajo, en la salud ha pasado, ¿tá? Yo he tenido que ir a ver pacientes que están internados, no por el coronavirus, cuidado, ¿verdad? Y ahí también se me cambiaron las formas de ir ver al paciente, mi forma de trabajar tuve que cambiarla y reacomodarme rápidamente. Y tuve que apelar a una flexibilidad y se cambiaron los protocolos y hay que andar con tapaboca adentro, por supuesto, del sanatorio y me tengo que lavar las manos y cuando escribo en la computadora, o sea, son tantas cosas que uno tiene que ir acomodándose, ¿verdad? Pero yo creo que la mejor forma de transitarlo también es ir buscándole un sentido, ¿verdad? Un para que después, si yo tengo que dejar ese legado para mis nietos, tener algo para decirle de ese sentido, ¿verdad? Que creo que nos va a ayudar muchísimo. Hablé un montón, Sabrina, te dije, si me dejas hablar, a mí me encanta y me Sí, entusiasmo, es un pero placer escucho, escuchar. recibo todas las preguntas. Yo lo que me imagino es, cuando decimos salimos fortalecidos, salimos en un lado distinto al cual entramos, en este paréntesis que vos te referías, ¿no? El paréntesis de la cuarentena, entramos y vamos a salir fortalecidos. Entonces, ¿cuál es tu opinión en cuanto, cómo ves el día que salgamos? Si todo va a ser igual que antes, si ves algún cambio o qué pensás en el momento de salir. No sé si se entiende la pregunta. ¿Vamos a estar en el mismo lugar Sí, del cual a ver, entramos? se entiende O ya muchísimo. fortalecidos No, hay un no cambio pienso. en la sociedad? Mira, ayer mismo, sin ir más lejos, en un taller que estoy dando, obviamente, a través de las plataformas, me hicieron la misma pregunta, y es la pregunta, a ver, del millón, si querés. Pero voy a ver ¿Te hice la pregunta? qué algo que puedo aportar en esa pregunta, porque es claro que a ver, es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Y esto cómo sigue? ¿Y esto qué pasará conmigo? ¿Volveré a ser la de antes o volveré a mi vida de antes? ¿Verdad? Eh, yo creo que, y además en esto de que con esta incertidumbre que no puedo planificar mucho, ¿verdad? Entonces, como no puedo planificar mucho también, bueno, ¿hasta dónde? Y esto de que, viste que se ha ido como, digamos, a nivel de las autoridades, han empezado a dar mensajes de cosas que se han podido despacito ir reactivando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con protocolos, ¿viste? Uno va sintiendo con determinados cuidados esto de que, bueno, yo qué sé, Ay, las escuelas rurales están viendo, y después están viendo los protocolos para otro tipo de lugares, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntás, eh, yo no creo, yo creo que siempre cualquier vivencia, cualquier experiencia nos provoca cosas. ¿Tá? Yo creo que la vida, a ver si se entiende, es una espiral, ¿tá? En el cual vamos pasando por situaciones similares, pero desde otro lugar. Y yo creo que esta experiencia va a ser justamente una más, con un impacto fuerte, cuidado, es cierto, porque vino de golpe, irrumpió, no me dejó ni prepararme, es cierto. ¿Tá? Y de eso se tratan las crisis, ¿tá? Cuando el impacto es así y no me puedo preparar. Inclusive te digo más, hay gente que me ha preguntado o me ha dicho, ¿sabes qué, Mónica? se cortó justito. Perdón, Ah, que, tuviste una perdón llamada. que me había entrado una llamada y ves, esto es nuevo, yo no sabía cómo hago, no sabía cómo decir, no, esta llamada no, estoy en otra cosa ahora. Cuando alguien te Este, llama, se corta, como que se corta el vivo y después retoma. ok, bien, ya estoy acá, ya estoy acá. Una persona me decía, ¿sabes qué, Mónica? Aquellas cosas que eran parte de mi normalidad, por llamar de alguna manera, ¿sabes qué me di cuenta de que hay algunas de ellas que no las quiero más? ¿Sabes qué? Hay cosas que ya no las quiero más. Me di cuenta que puedo trabajar de esta manera
me di cuenta que no necesito tanto esto para funcionar. Me di cuenta que, la otra vez me decía una paciente, yo soy una persona que no podía ni estar 3 segundos en mi casa, y menos sola, me dice. Y ahora me di cuenta, no está tan mal esto de estar en mi casa. Logré encontrar cosas que me hagan sentir bien. Entonces ya lo otro, y fíjate que en este caso fue dejar un miedo, ¿no? Hay algo que les generaba mucha ansiedad. Entonces yo creo que yo siempre apelo a las cuestiones en forma gradual. ¿Tá? Por eso también a mí me sacudió esta cosa de golpe, pues yo creo que los cambios o los ajustes tienen que ser de forma gradual. Y yo creo que gradualmente nos vamos a ir acomodando. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar poder de alguna manera sentir que estoy funcionando al 100%? No lo sé. Por eso yo creo mucho más en el hoy, ¿tá? En vivir mucho más en el hoy, porque es lo único que tengo, Sabrina. Lo que ya fue, ya pasó. Y lo que viene, no lo sé. ¿Sabes cuál es el riesgo? El riesgo es si yo vivo el hoy en función de lo que quiero que venga o espero que vaya a venir. Eso me va a generar muchísima ansiedad. Entonces yo prefiero ir en el día a día, paso a paso, y de ahí voy viendo qué cosas nuevas pude incorporar, qué cosas me di cuenta que ya no las quiero más, y me voy a ir acomodando despacito. Yo creo que se trata un poco de eso. Nos da miedo, cuidado. Da miedo porque, claro, porque todavía no, porque he perdido mucho control. ¿Tá? Entonces, como perdí un poco de control y certezas, entonces de ahí la necesidad de, bueno, yo creo que ir haciéndolo despacito es algo que puede ayudar mucho. Ahora que mencionaste la palabra crisis, el otro día escuchaba a Alex Rovira, que es un español, que decía que crisis viene de crisálida, y crisálida es el capuchón donde se esconde la oruga para después ser mariposa, ¿no? Que se tiene que romper, eso es la crisálida, digamos. Entonces hacía como esa relación de que toda crisis es una oportunidad para transformarnos y para poder después expandirnos, ¿no? Como esa palabra que la tenemos como con una connotación tan negativa, en realidad trae algo de fondo que es súper interesante para todos. Perdón, que tengo que conectar la batería. Y lo otro que también escuchándote decía es tal cual, por ejemplo, ver en el día a día lo que nos parece tan ordinario, tan rutinario y tan normal, encontrarle como un valor especial a lo que nos parecía tan normal. Y tiene un valor extraordinario aquello simple, de repente de tener tiempo para cocinar, o tener tiempo para conversar o Totalmente. jugar, o cosas que son tan ordinarias en el día, hoy en día tienen un valor extraordinario, y quedarnos con eso, ¿no? También. Estoy de Mi acuerdo absolutamente. aporte. Mi Yo creo aporte. que sería genial poder rescatar mucho más lo simple, ¿no? Claro, ahí Y va. yo tengo un concepto que manejo muchísimo, que es el poder andar más liviano de equipaje en la vida. Sí, tal cual. Yo creo mucho en eso, en andar más liviano de equipaje y ir un poco más a las cosas más simples, ¿no? Y no me quiero olvidar de algo que me parece que es importante, que uno de los recursos y las herramientas para en estos tiempos de ansiedades, que tiene mucho que ver con el ejercicio y tiene mucho que ver con recursos para poder recuperar la calma. Y sé que vos sí sos una experta en eso, a través de tus ejercicios de yoga y todo lo que tú haces en ese sentido, y que creo que que está buenísimo, ¿sabes? Creo que es un recurso maravilloso el poder tener instancias de meditación o de apelar a ese tipo de recursos para recuperar un poquito la calma. Yo entiendo que a veces la gente me dice, bueno, Mónica, pero si nunca lo hice, si yo nunca hacía ejercicio en mi casa, yo lo entiendo, ¿tá? Y me hago cargo de eso también, ¿tá? Yo creo que se trata de no ponerme una, digamos, una expectativa o algo como muy ideal que yo sé que no lo voy a poder O cumplir. una meta, no hay meta, es un día a día de la experiencia que vas a tener. Es un día a día y en el día a día sí puedo tener una meta, cuidado, puedo tener una meta cortita y realizable, ¿verdad? Claro, Se ahí trata va. un poquito más de eso. Metas sí, yo creo que las necesitamos, por esto de que no puedo planificar mucho, ¿tá? Claro, Pero tienen que ser metas más cortitas quizás,
y Ujú. que sean realizables. Si yo sé que todo el mundo dice, porque además es cierto, hay que hacer ejercicio, es muy importante, aunque sea en tu casa, porque te ayuda, te distrae, te ayuda a bajar el estrés, te hace bien en el cerebro y las endorfinas y todo lo que tú quieras, y ayuda a que no aumente el cortisol, la hormona del estrés. Está todo, comparto el 100%, pero claro que no es fácil a veces cuando uno no lo tiene incorporado como un hábito. Entonces, Claro. muchas veces en ese caso, cuando me dicen eso, yo les digo, mira, ¿sabes qué? Por lo pronto yo te doy una sugerencia que hago yo, y es que si vivo en un piso, de repente, quinto piso, cada vez que tengo que salir de mi casa, bajo por las escaleras. Después me cuesta subirla, pero las bajo por lo menos. Quiero decir, uno tiene que Bien. buscar las formas Mm. que más se adaptan a uno, ¿tá? Pero el hecho de la meditación o el ejercicio, eso sí, creo que es algo muy simple, que uno lo puede aprender a su manera, ¿tá? Y que nos ayuda muchísimo a autorregularnos emocionalmente. Sí. Eso Bueno, creo esto de la que es un elemento importantísimo. Sí, tal cual. Yo siento bueno, hablo por mí y por todas las profesoras de yoga y de meditación que conozco, divinas, que están como también compartiéndose y compartiendo estos espacios. Hay una devolución de la gente en sí y un agradecimiento súper especial. A mí me conmueve un poco todo eso también. Ah, El bueno. recibirlo, sí, tal cual. Hay como una exploración a lo que es estar un ratito con vos, una respiración, estado presente, aquí, ahora, ¿no? Y después sí, después volvemos a la afuera, al día a día, pero un Es momento, muy importante, claro, reforcemos, por supuesto. A ver, todos extrañamos ir a reunirnos con la gente amiga, con la gente que uno quiere, por supuesto, ¿verdad? El cara a cara y el abrazo, no hay duda que lo extrañamos todos. sí, Por eso es importante reforzarlo quizás a través de la tecnología, porque es lo que tenemos al alcance y es algo que sí podemos, ¿tá? eso está Y eso, igual, como está yo te decía, no implica, no es un aislamiento social, no implica cortar mis vínculos, cuidados sociales, solo que los tengo que desarrollar o ejercitar de una manera diferente. ujú, ¿Ah? Yo creo que va más un poquito por allí, ¿ah? Que por la idea de cómo hacer aquello que es ideal o que es lo mejor, o por eso digo, tratemos en lo posible, en la medida de las posibilidades de cada uno, de ir no, de corrernos de la zona del miedo, de poder ver qué hay para aprender de esto y en qué medida esto me puede ayudar para de repente ser a ver, hay gente que se ha sorprendido de la flexibilidad y la capacidad que ha tenido de repente de adaptarse a algunas situaciones. Nunca me imaginé, decíamos hace un rato. Entonces, yo creo que ese es el aprendizaje y ese puede ser quizás el crecimiento. Porque si no va a pasar el tiempo y uno va a decir, fa, en ese tiempo fa, no sabe, no hice nada, me aburrí, me aislé de todo el mundo, fue traumático, que eso es lo que yo quiero, o sea, lo que uno trata de evitar, que esto no termine una experiencia traumática. ¿Ah? ujú, O por supuesto no termine en una situación, digamos, de depresión, de bajón, no termine yo desarrollando otro tipo de patologías. Y en eso hay que claro. tener mucho cuidado porque hay gente que sí, no me quiero olvidar, que hay gente que está transitando quizás algunas situaciones emocionales que ya las venía con ellas y que en este momento se activaron o se pueden llegar a potenciar. De ahí la necesidad de pedir ayuda, eso es lo que recomiendo. Yo sugiero no quedarse sin pedir ayuda. Hay gente yo he visto que hay gente como que como que se ha encerrado un poquito, ¿tá? Yo creo que este es un momento para pedir más que nunca ayuda y que no hay ningún problema en pedir ayuda. Eso no significa ser más débil, ¿tá? Sino que al contrario, ser valiente. Soy capaz de reconocer que hay algo que no me está gustando, que no está funcionando bien, que me genera un malestar y que puedo pedir ayuda porque no puedo con todo solo. ¡Wow! ¡Qué gran conclusión y cierre así, divino! Genia, total. Moni, muchísimas No, gracias. muchas gracias. Fuiste así, con estos mensajes tan claros, tan directos, una genia. La verdad que muy disfrutable aprender de vos y como siempre escucharte. Así que Ah, enormemente agradecida. Siempre. gracias, gracias por darme la posibilidad, Sabrina, de poder comunicarme, de poder transmitir algunas de las cosas, algunas de las, digamos, de las vivencias de uno,
parte del trabajo que uno desarrolla, que lo hago con mucho cariño, con Sí. mucha convicción, desde mi Mm, lugar, con el acierto, en el error, pero mm, siempre buscando transmitir algo que pueda ayudar al otro. Yo creo que se trata de eso, ¿no? De sí, ver tal cómo uno puede ayudar desde su lugar, sin cual. ser muy ambicioso, cuidado, ¿no? Mm, Pero tratar de ver en qué medida yo te puedo ayudar en algo. Viste que esa era la pregunta, ¿en qué te sí, puedo ayudar? ¿en qué te puedo Creo que esa es ayudar? la clave. Nos quedamos con esa preguntita adentro también para hacerlo con nuestras personas en la casa. Dale, buenísimo. Gracias, Sabrina, de corazón. Te mando un No, beso enorme y muchísimas gracias por haberme invitado. por favor, un placer. Y así Cuídate, todos los que nos escucharon, que también, al firme, toda la charla. obvio, Divino. Un es beso grande. cierto. Abrazo. Gracias, cuídate. Chao, chao. Chao.